Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Estamos nuevamente compartiendo la serie El ADN del cristiano, ¿verdad? Una serie tan extraordinaria. Ya hoy nos toca el penúltimo tema de la serie, en donde vamos a estar abordando, tal como aparece en pantalla, el subtítulo La sumisión contrita y lo que el cristiano siente. A continuación vamos a ver y hacer un repaso muy breve de cómo han sido los primeros 3 capítulos de Santiago, porque es en el libro de Santiago en donde está la materia prima de donde sale toda esta serie, ¿verdad? Hemos dicho mucho a nivel conceptual del ADN y hoy quisiera agregar un poquito más acerca del ADN, algo tan fundamental para el buen funcionamiento del ser humano. Necesita una genética adecuada. La genética para nosotros puede ser un beneficio o no. La genética nos puede beneficiar a que nos desarrollemos o puede impedir, si tenemos una mala genética, puede impedir que nosotros nos desarrollemos de forma adecuada. ¿Verdad? Hemos hablado, por ejemplo, quizá de problemas genéticos que alguien pudiera tener y a raíz de ese problema genético resulta que la persona no se desarrolla y entonces lo hemos vuelto en un sentir espiritual. ¿Cómo estaremos nosotros genéticamente hablando? Puede ser que nos haga falta algo y es porque nosotros no hemos considerado muchos elementos fundamentales que el cristiano debería de tener, de tal manera que éste se desarrolle y que pueda vivir un cristianismo trascendental, un cristianismo intencional y que no nada más esté en el cristianismo como espectador. Creo que nosotros estamos llamados a tomar un protagonismo mayor dentro del cristianismo, jamás a ser el protagonista, porque el protagonista es el Señor. Nadie es protagonista, pero esto no quiere decir que nosotros seamos vivos espectadores. Nosotros somos parte del movimiento del cristianismo y tenemos que tener un protagonismo adecuado. Quizá actores secundarios, pero buenos actores secundarios y no nada más que pasemos en el cristianismo como han pasado tantos personajes. Aún en la Biblia vemos personajes que no trascendieron nada. Por ejemplo, en Jueces 3 vemos, por ahí hacíamos esa reflexión con el equipo de liderazgo en una reunión, que por ahí aparece un juez llamado Samgar en Jueces 3 y solo en una ocasión hizo algo. No fue una persona demasiado trascendental en su entorno, en la historia. Pueden ser que han habido personas que no han tenido un aporte sobresaliente dentro del cristianismo y un poco de eso se trata de todo esto, de que reflexionemos sobre cómo está nuestra genética espiritual de tal manera que haya un buen desarrollo. Por ahí leía yo un comentario que me llamó mucho la atención, que decía que el ADN no es solo el vehículo de la herencia de padres a hijos, sino que también el ADN se viene a constituir como un manual vital para el funcionamiento de cada una de nuestras células durante toda nuestra vida. Así que nuestra genética es un manual vital de nuestro funcionamiento. Entonces, si así es en lo natural, pues en lo espiritual, evidentemente esto nos deja ver mucha verdad. Entonces, esta ha sido la presentación, ¿verdad? De la serie del capítulo 1 al capítulo 5 de Santiago. Hemos reflexionado, por ejemplo, en el capítulo primero de Santiago, lo que el cristiano tiene. ¿Qué es lo que tiene el cristiano? Pues por ahí reflexionamos que el cristiano tiene fe, que el cristiano tiene constancia. Espero que eso, hablar acerca de la constancia, te haya hecho a ti un poco más constante y que no seamos esos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que el cristiano tiene? Pues el cristiano, además de fe y constancia, dijimos que el cristiano tiene buen carácter, que el cristiano tiene obediencia a la palabra de Dios y que el cristiano también tiene una religión pura, esa religión que se circunscribe en ayudar al necesitado y a guardarse puro delante del Señor. Eso reflexionamos en el capítulo 1 de Santiago. Luego en el capítulo 2 de Santiago hablábamos acerca de lo que el cristiano hace. ¿Qué hace el cristiano? El cristiano hace una demostración de su fe a través de algunos elementos y por ahí consideramos que los
capítulos por excelencia de la fe del Nuevo Testamento ya no solo es Hebreos 11, sino también es Santiago 2. Y Santiago 2 nos viene a decir que el cristiano hace una demostración de su fe a través de un trato imparcial con las personas. La fe se demuestra también, decía Santiago 2, a través de evitar las afrentas. La fe se demuestra a través de cumplir la palabra, de manifestar misericordia. La fe, termino diciendo que la demostración que el cristiano debe hacer de su fe es a no limitar la fe a un elemento intelectual. No, mi fe no se debe demostrar solamente en lo que yo pienso, sino se debe de salir a lo que yo hago. Entonces nuestra fe no solamente debe de impactar nuestro intelecto, sino también nuestras manos, nuestras obras. Por ejemplo, en los fariseos eran personas con fe quizá en su intelecto, ¿verdad? Ellos tenían una fe que en alguna medida se cimentaba en la ley y entonces ellos, digamos, estaban impactados en nada más en su interior, en su intelecto, pero no tenían necesariamente buenas obras. Por eso que Jesús dice, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su conducta de vida porque viven mal. A ellos son los que les dice el Señor, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera se miran muy calidad, pero por dentro están llenos de toda clase de inmundicia. Entonces eso fue Santiago 2. Santiago 3 hablábamos un poco acerca de lo que el cristiano dice y entonces hablábamos el domingo pasado acerca del control de la lengua. Pues fundamentalmente en el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago que dice quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. Y luego terminábamos en el remedio para dominar nuestra lengua, que era Lucas 6, 43 al 45, que básicamente nos insta a cuidar nuestro interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos reflexionar sobre nuestro corazón, el comportamiento de nuestro corazón. Mateo 15 dice que no es lo que entra lo que nos contamina, sino lo que sale. Entonces al final del día, si nosotros estamos perdiendo la batalla interior, tiene que ver por lo que está almacenado en nuestro corazón. Y aquí en el capítulo 4 vamos a estar hablando mucho de ese interior. A mí cómo me gusta entender la Biblia de forma contextual porque se va sumando y creo yo que en todo tiempo nosotros debemos de pasarle el micrófono a la Biblia y dejar que el mensaje bíblico salga a flote sin nuestras propias interpretaciones. La Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia debe de salir a flote y nosotros solamente debemos de asimilar ese mensaje, ¿verdad? Entonces, avanzando un poco, hemos estado antes de adentrarnos en los capítulos bíblicos haciendo una especie de reflexión sobre los antecedentes de la carta. Ustedes recuerdan que hemos dicho que Santiago fue una carta vital para la generación a la que fue escrita. ¿A qué generación fue escrita? Pues resulta ser que Santiago fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento y fue escrito para una comunidad de nuevos cristianos. La iglesia llevaba más o menos 15 años de haber nacido y hemos dicho que la iglesia, imagínense ustedes si estaba acá en este contexto histórico, la iglesia de este momento solamente tenía el Antiguo Testamento y no lo tenían en sus casas. Por ahí el Nuevo Testamento estaba enrollado en algunos pergaminos, en algunos rollos en las sinagogas, es decir, que la gente no tenía Biblia en sus casas, nada más tenía como la tradición oral que era pasada como de los padres a los hijos. Entonces ellos por tradición sabían mucho acerca del credo que ellos tenían. En este momento no había Nuevo Testamento, quizá por ahí comenzaba a hacerse notar alguna carta paulina, pero no había entrado dentro del canon de la Biblia. Entonces las personas no tenían un manual de vida, el nuevo cristiano no sabía cómo comportarse. Entonces es aquí que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, biológicamente hablando, es inspirado por el Espíritu Santo allá como líder de la iglesia en Jerusalén a escribir una especie de manual de vida, de tal manera que el cristiano naciente supiera cómo comportarse. Al final del día, la doctrina es para eso. La doctrina, me gusta pensar que una buena definición de doctrina es una forma de vida. La doctrina debería de moldear nuestra conducta, no necesariamente nuestro cerebro.
La palabra debe de salir por nuestra conducta. Entonces, la doctrina fundamentalmente es para eso, para moldear la conducta de vida. Es algo extraordinario esta carta. Entonces, algo muy importante, estaba reflexionando en esta semana, es la notoria semejanza que existe entre la enseñanza de Santiago, de todo el libro de Santiago, y la que da Jesús en el Sermón del Monte, que es otra de las enseñanzas fundamentales para el cristiano. A mi juicio, es la más fundamental. Esos 22 temas que aparecen de Mateo 5 al 7 es algo maravilloso. Por ahí no voy a pasar por cada uno de los temas, de las citas, pero por ahí ve, por ejemplo, usted, nada más voy a decir el primero. Por ahí usted ve en Santiago 1:2 acerca del gozo en medio del sufrimiento, y también es una enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte que cita Mateo en el capítulo 5 del versículo 10 al 12. Creo que la parte fundamental de Santiago 4 es el sometimiento a Dios. Y luego él termina Santiago 4 con algunas advertencias. Entonces, el sometimiento, ¿qué es someterse? Someterse es ponerse bajo el dominio o la autoridad de alguien. Esto significa el someterse. Y entonces comienza el versículo 1 de Santiago capítulo 4. Y mire cómo inicia el capítulo 4 de Santiago. Santiago escribe y pregunta, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Había un clima, seguramente si él escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, es que algo estaba pasando en esa comunidad de fe. Seguramente podría ser algo similar a lo que Pablo le escribía a la iglesia de Corintios, por ahí de 2 Corintios 12:20, que en la Biblia en lenguaje sencillo, Pablo les dice a los corintios, tengo miedo. Él estaba hablando acerca de la tercera, él estaba planeando una tercera visita a Corinto, y Pablo les escribe a los corintios, tengo miedo de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Es decir, que había todo un clima acá, quizá en esa iglesia primitiva, que desafortunadamente es algo que ha ido pasando de generación tras generación, ¿verdad? Y entonces va Santiago a profundizar un poco más en por qué sucede eso. ¿Por qué surge tanta pelea dentro de ustedes? Decía Santiago, ¿de dónde surge esto? Entonces él, en una pregunta que lleva consigo la respuesta, él pregunta, ¿acaso estas peleas no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Esos malos deseos que nacen en nuestro interior vienen a ser y que viven combatiendo en nuestro interior, vienen a ser como que fuera, y lo dijimos cuando analizábamos Santiago 1, vienen a ser como una bola de nieve que comienza con digamos, todo pecado comienza con, en este momento quizá una disensión, una pelea, comienza con algo pequeño en el corazón que si nosotros no lo aprendemos a dominar, esto crece hasta convertirse en una bola de nieve, y algo tan pequeño resulta ser que, como lo veíamos en el análisis de Santiago 3 cuando hablábamos de la lengua, un comentario puede dañar toda una vida. De eso reflexiona Santiago 1:14 al 15 de los malos deseos, que él habla acerca del ciclo pecaminoso. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y luego somos arrastrados, y de ahí nacen los deseos pecaminosos, de ahí viene el pecado, y el pecado dice que una vez se consume, engendra muerte, y esa muerte dijimos que es una muerte que en el griego es thanatos, que es algo que nos separa de Dios. Entonces, el mal deseo, que quizá fue algo que el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos envió por ahí un dardo encendido y nosotros le dimos cabida, y entonces a raíz de todo esto comienza el mal deseo, luego somos seducidos, tentados, viene el pecado, la muerte, y la muerte nos separa del Señor. Así que el modus operandi del enemigo está bastante claro. ¿Cuál es el objetivo? Pues separarnos del Señor. Puede ser temporalmente, pero al final del día, el objetivo del enemigo es separarnos eternamente del Señor. Y esto es a donde el pecado nos podría llevar.
Entonces sigo avanzando en el versículo 2. Bueno, solo reflexionando sobre el 1. ¿Qué es lo que causa las peleas entre ustedes? Santiago dice, lo que causa las peleas entre ustedes son esos malos deseos que combaten en su interior. Y entonces a raíz de acá, Santiago comienza a hablar de la interioridad del ser, de la interioridad del hombre y entonces de la interioridad del cristiano. Y luego el versículo 2 dice, ¿por qué nace todo esto? Y él dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros no tienen. Entonces, ¿de dónde salen estos malos deseos que combaten en el interior de desear lo que no tenemos? Cuando yo me ponía a reflexionar sobre el desear lo que no se tiene, dicho de otra forma, o en una sola palabra, como yo les puse ahí, es codicia. ¿Verdad? Y la primera vez que aparece codicia en la Biblia, tendríamos que ir a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, en donde se le despertó la codicia a Eva. ¿Por qué razón? Porque por ahí en todo el contexto ustedes bien saben que está hablando acerca de la desobediencia del hombre. Es ahí en donde el enemigo le dice a Eva, mira, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol del huerto. Y entonces del versículo 2 de Génesis 3 dice, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no pueden comer de él, ni siquiera lo pueden tocar para que no mueren. Entonces la mujer, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 de Génesis 3 es el texto clave que dice, y vio la mujer, después de escuchar lo que le dijo la serpiente, ella vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así que ella después de ver, dice, tomó, comió y dio también a su marido y ahí se echó a perder el plan que el Señor tenía para ellos. Entonces, el desear lo que no tenemos es algo y me gustaría seguir reflexionando sobre esto porque la verdad es que aquel que está satisfecho con lo que el Señor ha provisto, no debe de estar por qué deseando aquello que no tenemos. Es decir, siempre vamos a encontrar algo mejor de lo que tenemos. Puede ser una familia mejor, pueden ser hijos más estudiosos, hijos más talentosos, puede ser un mejor trabajo, puede ser una mejor casa, puede ser una mejor salud, puede ser un mejor vehículo, qué sé yo, pero eso de desear y de estar deseando lo que no tenemos, no hablo de no ser ambicioso, yo mismo soy ambicioso y yo tengo el deseo de superarme, eso está bien, pero de que de eso venga el afán, que yo pueda ver que mi vecino cada año tiene un mejor carro y yo para seguirle el ritmo bien endeudado y ahora necesito el carro 2022, necesito el último celular, necesito lo último esto. Eso nos va a llevar a despertar, como dice acá, desean lo que no tienen y entonces lo que va a suceder es que de esto va a surgir la envidia. Estamos hablando de todo lo interior del cristiano que tiende a descomponerlo. Entonces, ojo a la codicia. Yo creo que nosotros, dice Pablo, a uno de los mejores consejos que Pablo le dio a Timoteo, le dice Timoteo, si vos tenés para comer y vos tenés con qué vestirte, te tenés que dar por satisfecho. Este es un buen consejo para ti. Está bien ser ambicioso, tener deseo de superarte, estudiar, trabajar, esforzarte, pero al día de hoy, si tenemos que comer y tenemos con qué vestirnos, nos tenemos que dar por satisfechos y decir, Señor, gracias. Por ahí vemos un vehículo mejor y decir, Señor, qué lindo vehículo, bendice al vecino, Padre, que no se lo roben, pero yo estoy bien feliz, Señor, con mi carrito que me diste, me lleva y me trae a donde necesito, Señor, gracias, Padre, yo te agradezco. Qué lindo eso, de ser agradecidos para con Dios. Voy a seguir. Entonces dice, pero no pueden, entonces envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, dice Santiago 1:2,
no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y luego sigue el versículo 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Pensando en el versículo 3, yo no tengo porque no pido. Y el problema del pedir es que muchas veces pido mal. Entonces, a raíz del versículo, de la parte final del versículo 2 y el 3, creo yo que nos lleva la Biblia a reflexionar sobre el contenido de nuestras oraciones. Usted se pone a pensar con qué intensidad oramos cuando hay escasez de lo material versus con cuánta intensidad oramos cuando hay escasez de lo espiritual. Por ejemplo, de repente alguien se queda sin trabajo y se vuelve un hombre de oración, orando en la madrugada, ayunando. Yo sé, de paso, el ayuno no es para esto. El ayuno dice en un salmo que para humillar nuestra alma. Pero la persona se quedó sin trabajo, comienza a orar y se vuelve un hombre de oración y Señor, Padre, ¿qué vamos a hacer? Yo confío en ti. Al otro día, Señor, sigo orando, Padre, escucha mi clamor y ora y ora. Y creo que está bien que ore, pero eso es por la escasez material. Pero ¿qué pasa cuando aquel cristiano ha dejado de sentir la presencia de Dios? Tiene escasez espiritual. ¿Será que oramos con la misma intensidad? ¿O nos acomodamos a vivir sin la presencia del Señor? Es algo a meditar. Versículo 4 dice adúlteros. Una versión tradicional dice, oh almas adúlteras. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Versículo 6, Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Y aquí Santiago toma Proverbios 3:34 y dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es acá en donde llegamos me parece, al texto clave de Santiago capítulo 4, y es hablar un poco acerca del sometimiento a Dios. Por ahí aparecen del versículo 7 al 10 que nuevamente me parece lo fundamental de Santiago 4, hablar del someternos a Dios. Y por ahí yo le puse el título a esta parte, los verbos del sometimiento a Dios. ¿Qué entiende usted por verbo? Yo por verbo entiendo una acción. El verbo, todos tienen que ver con una acción. No puede ser algo porque si no sería un, qué sé yo, un sustantivo, un adjetivo. El verbo lleva implícita la acción, así que no la intención necesariamente. El correr, él está corriendo, no es que él quiere correr, no, el verbo es que él lo está haciendo, así que no basta con la intención. ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces hay un tema por ahí que no he predicado, nada más lo tengo ahí semi desarrollado de lo que he recibido del Señor, pero lo titulé de la intención a la acción. Porque muchas veces el cristiano nos quedamos por ahí en ese mundo de la intención a la acción. Tenemos la intención de hacer algo bueno, pero al final no lo hacemos. Y entonces nos sirve. Está bien comenzar con la intención. Dice la Biblia en un texto que tiene relación a lo que digo, dice la Biblia que Dios pone el querer, pero luego viene el hacer, y en el hacer, evidentemente, el ser humano y su libre albedrío está un tanto implícito. Dios te puede poner una intencionalidad. Cuando hablábamos acerca de la gracia en esa serie del Evangelio de la Gracia, decíamos que la gracia, un buen concepto de la gracia es una influencia de Dios, una influencia divina en el corazón del hombre para que haga determinada acción, por ejemplo, ponerse a cuentas. Pero entonces la gracia es una influencia, así que de parte de Dios nosotros nos debemos de dar por benditos de tener esa influencia de parte de Dios, lo que viene a ser una intencionalidad, pero luego nosotros debemos de esa intencionalidad convertirla en una acción evidente, tangible. Entonces de eso tratan los verbos de sometimiento a Dios, y por ahí están los extraordinarios
verbos que comienzan, me bendice tanto que comienza con el humillarse y termina con el humillarse. Es como un ciclo virtuoso del sometimiento a Dios. Ya vamos a ver todo el texto, pero tan solo los verbos, el humillarse, el resistir, el acercarse, el lavarse, el purificarse, el derramarse y terminamos con el inicio, que es humillarse. Creo que estos verbos deben de, aquí Santiago, diciéndole a los nuevos cristianos, necesitan someterse. Venimos de Santiago, tal vez les estaba diciendo, vengo de decirles que deben de controlar la lengua, que deben de hacer. Tal vez si no pueden, sométanse a Dios. ¿Cómo se someten? A través de estos 7 verbos que vemos acá. O 6 si vemos que el humillarse lo vemos como repetido. Así que ¿cuál es, ahora sí, atendiendo un poco el contexto de estos verbos de sometimiento a Dios? Y entonces dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo. ¿Qué estamos haciendo hoy para resistir al diablo? No debemos de resistir la tentación. De la tentación dice la Biblia que debemos de huir, es resistir al diablo. Y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces creo yo que, como dijimos hace unos momentos, son los verbos de sometimiento a Dios. Y entonces yo aquí, para poder analizar y vivir este texto, yo debería de comenzar a pensar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para humillarme delante del Señor? Ya dije hace unos momentos que una forma de humillarme delante del Señor es ayunar. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos ayunando? ¿De qué forma estamos ayunando? Es una buena pregunta. Isaías 58 dice que la verdadera forma o el verdadero ayuno que yo escogí, dice, no es necesariamente que dejes de comer, sino que comas un poco menos y que compartas con el necesitado. Ese es el verdadero ayuno. Y es una forma de humillarte delante de Dios, pero hay otras y quizá veamos alguna otra. Como es un verbo, yo debería de pensar qué estoy haciendo ahora mismo para resistir al diablo. Puede ser que si alguien de repente tiene algún problema, algún pecado, se me viene ahorita, qué sé yo, puede ser la pornografía. Entonces, el resistir al diablo puede ser, bueno, si yo tengo una televisión en mi cuarto y es allí en donde yo estoy, es la fuente de la contaminación, la voy a cortar. No necesito tele en el cuarto y la saco. O es mediante mi teléfono que tiene internet, pues dejo de tener teléfono. O es mediante WhatsApp, la conversación con alguien, desinstalo WhatsApp. ¿Qué estoy haciendo? Versículo 8. ¿Qué estoy haciendo por acercarme a Dios? El estar acá conectados, el estar acá quizá viendo este mensaje en vivo, en diferido, es una buena forma de acercarnos al Señor, pero no es la única. Podemos cerrar perfectamente la puerta de nuestra habitación y tener comunión con Dios. Estar en un momento reflexionando sobre Él, sobre su obra en mi vida, sobre su palabra, sobre su presencia, quizás sobre un canto, tantas cosas maravillosas que podemos estar haciendo en comunión con Dios. Y dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Qué pasaría que tú y yo comencemos a hacer alguna rutina de acciones alrededor de esto de acercarme a Dios y de repente alguna madrugada o si no sos bueno para levantarte de madrugada y sos mejor para desvelarte, ¿qué tal si tipo 12, una, que no sé qué podría estar haciendo alguien a esta hora, quizá viendo una serie en Netflix puede ser? ¿Qué tal si dices, bueno, hoy no voy a ver la serie, se quedó buena, pero me voy a ir a un lugarcito de mi casa que no hay nadie, me voy a poner unos mis audífonos y voy a comenzar a estar en un momento de comunión con Dios? Tú te vas acercando a Dios y Dios te va viendo y entonces de repente vas a comenzar a tener experiencias gloriosas con Dios. Dios está esperando que haya gente que le busque, que incansablemente, así como buscamos el alimentarnos, que busquemos con la misma intensidad la presencia del Señor. Luego dice, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Mire cómo estaba esta comunidad a la que Santiago le escribía.
les insta a lavarse las manos. Obviamente no está hablando de algo literal. Esta parte podría perfectamente ser una figura, un elemento retórico para decir, lávense las manos, purifiquen. Tienen que tener una rutina de purificación, de lavamiento. ¿Qué acciones puedo yo hacer mediante esto? Una vez, hace algún tiempo, el Señor me dio un tema que se llamaba las 12 fuentes de purificación, en donde vimos 12 elementos que hay en la Biblia que nos purifican. Por ejemplo, uno de ellos, y creo que el más conocido por excelencia, es la palabra. Dice la Biblia, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces, en la medida que nosotros estemos cerca de la palabra, en esa misma medida vamos a estar limpios. Hace muchos años, en otra comunidad de fe, yo era el líder de jóvenes, y una vez recuerdo mucho que se me acercó uno de los jóvenes no recuerdo exactamente cuál fue el tema de ese día, pero seguramente fue un tema relacionado a lo que él me dijo. Y él muy sincero me dijo, me abordó y me dijo, mira, te puedo hablar. Al final nos quedamos solos y yo le dije con mucho gusto y me decía, mira, estoy siendo muy atacado con mis pensamientos. Tengo tanta impureza, tanta contaminación en mis pensamientos. Y entonces a partir de ahí comenzamos a platicar y entonces llegamos a diagnosticar, y es que él estaba demasiado cercano a fuentes de contaminación. No solamente sus amistades, él consumía cierto material impropio. Entonces yo le decía, mira, ¿cómo no vas a tener eso con tanta suciedad en tu interior? Que evidentemente alguien que tenga el interior, de eso estaba hablando mucho Santiago 4, alguien que tenga su interior sucio, definitivamente va a salir por el sistema y luego va a pecar. Si alguien tiene inmoralidad, en su interior la inmoralidad va a salir y una vez que salga, como lo vimos hace unos momentos, se va a considerar un pecado y el pecado engendra muerte, que es separación de Dios. Entonces el problema es en nuestro interior. Entonces yo le decía, mira, ¿cuán cerca estás de la palabra? Nada, siendo bien sincero. Casi, bueno, yo no leo la Biblia. Bueno, entonces comencemos por ahí. ¿Qué tal si comenzás a llenar, a meter a tu sistema interior cosas que le limpien, habilitar un río en nuestro interior? Si alguien logra tener una comunión con la palabra tal que va a levantar, que va a iniciar, que va a implementar un río en su interior tempestuoso de la palabra del Señor. Siempre pienso que cuando yo me meto a tener una comunión con la palabra, mi interior podría estar de una manera, quizás siendo atacado, quizá con algunos pensamientos impropios, pero una vez me meto a la palabra, se habilita un río en mi interior que a su paso se pasa llevando cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de dardo encendido del enemigo, una vez que yo me meta en un momento a tener comunión con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para lavarnos y purificarnos? Es abrir más la Biblia intencionalmente y decir, bueno, ¿qué libro de la Biblia estoy estudiando ahora mismo? ¿Cuál estoy leyendo? Necesitamos someternos a estas fuentes de purificación. Luego, versículo 9. Perdonen que me detenga un poco acá, pero aquí esto es lo más fundamental de Santiago 4 y con esto vamos a ir compresionando. Luego otro verbo de sometimiento a Dios, además de humillarme, además de resistir al diablo, además de acercarme yo a todos los que están escuchando este mensaje y a mí mismo. El Señor nos desafía a que comencemos así intencionalmente a escribir por ahí en un papelito. Siempre una vez yo decía en otra comunidad de fe, qué lindo sería para aquellos que anotan los mensajes. Usted anota el mensaje, por ahí pone la fecha, el título, quién lo dio, escribe el mensaje, y todo mensaje al final debería de llevar un plan de acción para que usted asimile bien la palabra. ¿Cuál es el plan de acción? Entonces, con poner aquí humillarme. ¿Qué estoy haciendo para humillarme? Nada. Ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a comenzar a ayunar estos días. Resistir al diablo. ¿Qué estoy haciendo para resistir? Vamos a ver. No, nada. Ok, ¿qué puedo implementar? Cortar mi red social. Córtela. Ya tengo una. Si es un problema. Ahora si no es problema, pues no. ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios? Ok.
¿Qué tal si comienzo a agendar mis momentos de oración personal? Esos momentos de comunión. Dios y yo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, ok, y me abre. Y entonces yo voy a entrar y voy a tener comunión con él y él conmigo. Que ahí habla de cenar, pero en ese contexto la comida eran momentos de comunión. Entonces, ¿qué estoy haciendo para acercarme? Resulta ser que nada va. Entonces voy a agendar a partir de acá todos los miércoles, todos los viernes, de 11 a 12, es mi momento de comunión. Y entonces ahí hasta ponerle alertas, alarmas, ya me va a tocar misión personal. ¿Qué estoy haciendo para lavarme y purificarme? Nada. Ok, bueno, a partir de esta semana comienzo a estudiar la Biblia. Luego, versículo 9, derramen. El derramarse en un momento dado, miren, es algo maravilloso que muchas veces el Señor espera que hagamos. Puedo considerar el Salmo 51 un salmo extraordinario para derramarse delante del Señor, sobre todo cuando hemos pecado. Yo, pues, no soy un ángel, yo he cometido muchos pecados en mi vida y en más de una ocasión en misión personal, lo digo como testimonio, es el salmo que David usa para derramarse. Una vez él pecó con Betsabé, él comienza a derramarse, llega al salmo, al 51:10 y le dice, Señor, crea. Yo me imagino a David escribiendo con lágrimas en sus ojos, Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto, un espíritu fiel para ti. Luego sigue diciendo, Señor, no me eches de tu presencia, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y este hombre derramando sus lágrimas, pero no solamente hay que derramarse cuando hay pecado, sino también hay que derramarse cuando de repente llega la ansiedad, llega la angustia, llega la depresión. Cuando llega esto, no hay que llamar a los bancos, no hay que llamar a los hombres, hay que derramarse delante del Señor, echar nuestra carga. Echo toda mi ansiedad sobre él y tú llorando con tus lágrimas, ya no en tus mejillas, sino en tu cuello, y ahí derraman, Señor, no sé qué hacer, pero confío en ti, tú eres mi castillo, tú eres mi lugar seguro. Yo, Padre, me derramo, y ahí derramando tus lágrimas, tu alma como que se convierte en un líquido derramado y estás ahí un buen tiempo con el Señor. O de repente no solamente por cosas negativas hay que derramarse por cosas positivas y decir, Señor, gracias porque tengo tanta bendición, tengo familia, tengo alimento, tengo vestido, pero más importante, te tengo a ti, Señor. Tú has sido bueno, has sido maravilloso, te amo, te bendigo, te adoro. Y la persona derramándose de una manera extraordinaria, adorando al Señor como se debe. La adoración debería de tener implícita el derramamiento de un interior agradecido, derramando sus lágrimas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos insta a Santiago 4, a derramarnos. Y aquí dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Porque aquí había pecado, quizá recordarán ustedes que comienza Santiago, porque hay tanta pelea dentro de ustedes, porque tienen malos deseos, porque hay codicia, la codicia ha despertado envidia. Entonces dice ya el versículo 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y por último, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Así que todo inicia con el humillarse y termina con el humillarse. Según de Crónicas 7:13, había un ambiente bien complicado en este pueblo de Israel, ¿verdad? Dice el Señor, puede ser que yo a raíz del comportamiento de ustedes, puede ser que yo haya decidido cerrarle los cielos, es decir, cortarle las bendiciones. Pero luego el Señor mismo da la salida. Y entonces la salida es según de Crónicas 7:14, el versículo siguiente, que dice, a pesar, dice el Señor, que yo he decidido cortarles las bendiciones por el mal comportamiento de ustedes, dice el Señor, pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El primer paso, humillarse. Y además dice, y oran. A la humillación le agregan oración.
Y a la oración dice, y después, y buscar en mi rostro, a eso le agregan buscar el rostro de Dios, y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo, que les había cerrado los cielos, yo los voy a oír, y no solamente los voy a oír, los voy a perdonar y los voy a sanar. Tú quieres que tu casa, que tu ambiente sea un lugar sano, saludable, en todo sentido de la palabra, no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Quieres que tu hogar sea saludable, sano. Necesitamos tener el perdón de nuestros pecados. Necesitamos para el perdón de nuestros pecados que el Señor nos escuche. ¿Cómo el Señor me va a escuchar? A través de humillarme, a través de orar, a través de buscar su rostro, a través de convertirme de todo mal camino. Termino con la reflexión siguiente. De Primera de Reyes, capítulo 21, del 20 al 28, está un personaje tan desagradable para el Señor. Un matrimonio que el Señor no los miraba nada bien. Y era Acab, el rey Acab y su esposa Jezabel, ni más ni menos. Y en un momento dado, Elías, Primera de Reyes 21, Elías le llega a decir a Acab, mira, te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Y a partir de ahí, él recibe acá una palabra tan dura de parte de Dios y le dice, Elías, por eso el Señor te dice, voy a traer calamidad sobre ti, te voy a consumir, voy a destruir a cada uno de tus descendientes, varones tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. El versículo 25 de Primera de Reyes 21 dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Pero mire lo que dice el versículo 27. Sin embargo, cuando este personaje tan lejano, tan separado de Dios, escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Versículo 28, lo que pasa. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Acababa de darle toda una serie de juicios Elías Acab por el Señor. Y entonces miren lo que pasa a raíz de esa humillación que hizo Acab. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor y entonces el Señor le dijo a Elías, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva. Entonces, cuando yo asimilaba esto, yo decía, Dios mío, el poder de la humillación. Si el Señor se conmovió por la humillación de alguien tan lejano a él, ¿cómo no se va a conmover de la humillación de nosotros como sus hijos? Quizá tú como yo le hemos fallado al Señor. Quizá tú como yo nos sentimos rechazados de parte de Dios, que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza para nosotros. Pero hoy a través de toda esta serie, el ADN del cristiano, el Señor te dice y me dice a mí, hay una clave que te va a llevar a tener una relación extraordinaria conmigo y esa clave es la humillación. Necesitas fundamentalmente en Santiago 4, necesitamos someternos a Dios. Necesitamos acompañar ese sometimiento a Dios con una serie de acciones que inician con el humillarme, que continúan con el resistir, con acercarme a Dios, con lavar, con purificarme, con derramarme ante Dios y nuevamente humillarme. Que el Señor te bendiga y vamos a hacer una oración para poder concluir.